comprimir la exposición dando los puntos, digamos, más importantes de ella. Le decía que elaborar una teoría de la prueba es una tarea bastante compleja, porque como toda teoría, tiene que tener 3 tipos de enunciados que explican el fenómeno de manera ordenada y sistémica. Estos enunciados tienen que tener 3 tipos de contenidos: contenidos pragmáticos informáticos, contenidos sintácticos y contenidos semánticos. Generalmente, en la teoría de la prueba, se han desarrollado estos enunciados de contenido pragmático informático, que son las reglas de procedimiento, a lo cual se ha denominado derecho probatorio, lo cual tiene que ver con la admisibilidad y la procedencia y algunas reglas supuestamente de valoración de la prueba. En la actualidad se ha entrado un poco al tema del razonamiento probatorio, que serían los enunciados de contenido sintáctico. Pero, ¿qué es lo que falta? Desarrollar una teoría de la verdad que le da contenido a los otros enunciados. Es lo que dicen nosotros, se escucha como 80 referencias. No hay, digamos, una definición, ¿no?, de cómo se puede llegar a alcanzar el concepto de verdad dentro del proceso para poder afirmar que está probado que. En esta medida, en el razonamiento judicial, siempre se nos ha enseñado a hacer juicios inducción-deducción, de tal manera que partimos de una regla general a un caso particular y de un caso particular hacia la regla general. No obstante, hay una imposibilidad práctica en hacer este tipo de juicios. ¿Por qué? Porque tenemos la dificultad de encontrar reglas de carácter general. Generalmente, los razonamientos que hace el juez o el abogado cuando presenta su fórmula probática son de tipo aductivo. Un tercer tipo de inferencia que desarrolló Peirce en los años 60, en la cual el razonamiento aductivo implica una probabilidad o una conjetura. Pero para llegar a esa hipótesis aductiva, primero siempre partimos de un razonamiento analógico, en el que tratamos de explicar los fenómenos nuevos a través de reglas de casos parecidos, ¿no?, estableciendo una analogía fáctica de los hechos. Ahí viene el primer problema, porque cuando comparamos casos nuevos con casos pasados y tratamos de aplicar reglas parecidas, pues tenemos mucho conocimiento aprendido de manera social o individual que crean los sesgos heurísticos. Y entonces ya se formula mal la hipótesis o fórmula probática. Por lo tanto, la primera misión es quitar los sesgos. Quitar los sesgos y formular la hipótesis aductiva, viene el segundo problema y es el centro de esta exposición. Y es que siempre formulamos conjeturas que tienen una probabilidad de ser o no ser. Es ahí que, y dentro del concepto de una teoría de la prueba, ¿no?, primero tenemos que diferenciar a las teorías subjetivas de las teorías objetivas de la verdad. Las teorías subjetivas no se enmarcan en un estado mental del juez, y entonces se basan en criterios como íntima convicción, grado de convencimiento, etcétera, que van a resultar siempre arbitrarias. De las teorías objetivas la verdad, ¿no?, que tienen que ver más que todo con la correspondencia de la afirmación del hecho con la verdad material, como la desarrolla Tarski y después propone Tarufo. Dentro de estas teorías objetivas, a su vez, tenemos que diferenciar lo que es probabilidad objetiva de probabilidad subjetiva. La probabilidad objetiva es aquella que puede ser testeable o medible, mientras que la probabilidad subjetiva viene del grado de corroboración de toda la actividad probatoria que se da a través del proceso. Es en este esquema, ¿no?, que no hay un mecanismo para justamente medir el grado de probabilidad de estas hipótesis aductivas. En la escuela norteamericana, a través del estándar de prueba más allá de toda duda razonable, hubieron 2 caminos, 2 escuelas que trataron de darle contenido a esta probabilidad, ¿no?, que se entiende que tiene que estar al 90% de convencido para declarar la culpabilidad. Estas 2 escuelas o caminos fueron el camino, digamos, práctico cuantitativo de los jueces y el camino cualitativo dogmático de los juristas. En el práctico cuantitativo se decía que más allá de todo razonable es estar convencido, ¿no?, más allá de toda duda de la condena del procesado, pero esto también implica un estado de convicción, un estado subjetivo mental, etc. Por ello es que los dogmáticos trataron de aplicarle un concepto de probabilidad, diciendo que este estándar significaba estar al 90% convencido de la culpabilidad. Pero el problema surge en que este análisis parte de una probabilidad baja hacia una probabilidad alta, y entonces no determina cómo se establece esta probabilidad inicial baja. ¿Qué se necesita para aumentar, para llegar a esta probabilidad alta? Y la posibilidad de que distintos miembros del jurado puedan tener distinto grado de probabilidad. Es por ello que se trataron de aplicar métodos, digamos, matemáticos formales, como el teorema de Bayes,
o la teoría de la utilidad esperada. Sin embargo, estos conceptos matemáticos que si bien formalizan el razonamiento, también no son aplicables porque implican distintos parámetros que debe tomar el juez, el cual evidentemente no es un estadístico. Una tercera opción, por ejemplo, sería aplicar la teoría de perpolación de situaciones. Ahora que estamos viviendo la época de pandemia, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la cuarentena. ¿Y por qué la cuarentena ha sido una estrategia para evitar el contagio? Justamente a través de la teoría de percolaciones y el famoso metáfora del fósforo quemado, ¿no? En la medida que haya dos fósforos en una distancia continua y el calor de uno puede acceder al otro, entonces hay posibilidad de que continúe el incendio. Igual pasa con la percolación. La percolación tiene dos modelos de enlace y modelo de nodos, en la cual pues hay que analizar, uno, la cercanía de los elementos, el enlace, la variable de la posibilidad de que de un enlace se transmita a otro nodo, y entonces se reconstruye el hecho. Esto ha sido muy utilizado, por ejemplo, en la reconstrucción de paisajes ambientales, ¿no? Y podría ser una buena alternativa para medir la probabilidad de la realización de un hecho dentro de estas hipótesis aductivas, justamente para ir en juicio, inducción, deducción. El problema radica es cómo asigno las probabilidades. Y es ahí que viene, ¿no? Una nueva interpretación de la proposición fáctica. Nos han enseñado, desde la época de Aristóteles, a pensar de manera silogística, es decir, de una manera lineal, en la cual a todo sujeto o a cada sustantivo le ponemos un adjetivo, de tal manera que nuestro razonamiento siempre es S es P. Así, porque nuestro lenguaje es lineal, ¿no? A diferencia del lenguaje matemático, carecemos de conceptos métricos y conceptos comparativos. Mosteren y Samaha, ¿no? Proponen reconstruir la proposición, de tal manera que se cambia de un esquema silogístico SSP a un esquema matricial, propuesto por Fourier, en el cual f de x es igual a y. En el que, como vemos, ya no son dos elementos, solo sustantivos y adjetivos, sino que hay cuatro elementos. Uno, la unidad de análisis. Dos, el resultado, el cual se produce a través de un procedimiento por el cual tiene que ser verificado con una variable que va a ser indicador. Al establecer esta proposición de esta manera, podemos advertir que, a diferencia del razonamiento silogístico, en la cual podemos observar cuál es el procedimiento por el cual llegamos a afirmar tal hecho, en el esquema matricial sí. Y les pongo un ejemplo. Este ejemplo es extraído del libro Estudios en Escarlata, no razonamiento desde el Dr. Sherlock Holmes, en el cual el Dr. Sherlock Holmes dice a su compañero Watson, dice, por lo que veo, usted ha estado en Afganistán. Si nosotros interpretamos esa proposición de una manera silogística, ¿qué tenemos? Un sujeto, que es el Dr. Watson, ¿no? Y un predicado, que va a ser ha estado en Afganistán. Pero no podemos llegar a definir por qué, ¿no? Se llega a esa conclusión. En cambio, si lo reconstruimos en un esquema matricial, tenemos una unidad de análisis que va a ser el Dr. Watson. Tenemos un resultado, que es el lugar de residencia que ha estado en Afganistán. Tenemos un indicador, que es por lo que veo, el que nos da la referencia. ¿Ok? Entonces, decomponemos esa proposición en cuatro elementos, a diferencia de la opción silogística. Al deconstruir, ¿no?, esta proposición en cuatro elementos, ahí sí podemos aplicar la probabilidad. ¿A qué cosa? A la variable. El razonamiento probabilístico no se aplica a toda la proposición, porque es imposible. Siempre, cuando aplicamos probabilidades a una proposición, va a ser subjetiva, como decía Mario Bunge. ¿A qué aplicamos probabilidades? A la variable. Es la variable la que puede ser medible, testable, etc. Y para eso existen catálogos. De tal manera que la hipótesis aductiva no tiene que tener ciertas características: consistencia, coherencia, estabilidad, ausencia de sesgos, eficiencia, optimización de resultados. Y esas son las variables que justamente van a hacer analizar la probabilidad alta o baja para llegar a decir está aprobado que. Esto se une también a que dentro de ese estratégico, ¿no?, como decía Popper, la verdad no es como un tiro al blanco en el cual yo llego al centro, que es la verdad, y alrededor está algo falso, sino que la verdad se da en la medida que haya algo falso. Por lo tanto, para llegar a un estándar de prueba que coincide con lo que dice Jordi Ferrer, ¿no?, tenemos que hacer comparaciones estratégicas de distintas hipótesis, de tal manera que la hipótesis más probable es aquella que pueda vencer con los mismos hechos y con el mismo resultado a otras hipótesis por sencillez, mejor explicación, claridad, coherencia, estabilidad, etc. El tema del razonamiento probatorio, Tarufo mencionaba que teníamos dos variables o dos vectores, uno de 0 a 1 con relación a cada medio probatorio,
en la medida que es verdadero o falso, y otro de cero infinito, que es la suma de todos los medios probatorios. Eso sería, ¿no?, la visión atomista y la visión holista para la interpretación o la reconstrucción de la narración probatoria. Sin embargo, estos dos vectores, ¿no?, de 0 a 1 por cada medio probatorio y de 0 a infinito por la relación en conjunto de todos los medios probatorios, no sería posible si no hay una medida de probabilidad de realización. Es lo que, digamos, un esquema 3D podría ser trasladar el hecho pasado, finito, irrepetible de la realidad al plano jurídico presente pero abstracto, ¿no?, dándole un grado de probabilidad o certeza para llegar a corroborar o decir está probado que. Bueno, esto implica, ¿no?, un nuevo modelo de razonamiento. Como ven, no he hablado nada de derecho, porque el concepto de prueba no es un concepto solamente jurídico. El concepto de prueba, primero, es un concepto transversal. Es decir, no se puede hablar de prueba penal, prueba civil, prueba laboral, prueba familiar, sino es un concepto transversal al derecho. Y por otro lado, es un concepto multidisciplinario, en el cual no solo puede analizarse desde un punto de vista contenido jurídico. Sistemas de valoración, la prueba tasada, la sana crítica o la libre valoración, en realidad solo son perspectivas históricas del actuar del juez frente a la prueba, pero no nos dicen cómo valorar. Es por ello que en la actualidad, para el concepto prueba, tienen que entrar otras disciplinas, estadística, semiótica, epistemología, sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente la prueba cumpla con esa función histórica que siempre ha tenido desde el momento que es racional y no formal a este sistema racional y formal, ¿no?, como mencionó en algún momento Tarufo, cumplir con sus funciones, que son la aceptación social de la decisión judicial y su legitimidad. Bueno, he tratado de resumir esta exposición lo más corto posible debido a los problemas técnicos que han habido al inicio. Agradezco su atención y, bueno, quedo de cualquier pregunta que me puedan hacer a través del chat. Muchas gracias.